Agradeciendo su atención e interés, me permito presentar en el marco del Congreso Internacional Academia Journals 2020 el proyecto de investigación con número de registro CCC-255 con el título Contribución imperceptible a la corrupción en la cotidianeidad escolar. El mismo fue realizado en colaboración por una servidora, Marta Lorena Muñoz Zárate, la maestra Eva Esperanza Labra Hernández y la maestra Laura Consuelo Espínola Granados, quienes nos desempeñamos como docentes en la Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya, sede SAUS, de la Universidad de Guanajuato. A manera de introducción, referir el término corrupción en automático nos trae a la mente una serie de acciones perfectamente identificadas, como lo es el soborno, el eterno saqueo al erario público, el abuso de autoridad, el enriquecimiento ilícito, la manipulación de información en los medios, la colusión de políticos con sociedades delictivas, etc. Se tiene tan identificada la forma que se descuida el fondo, la gestación del problema radicado en la más pequeña e imperceptible acción. El propósito del presente estudio es identificar qué tan consciente está el individuo de su contribución a este mal. Como fundamento teórico de la investigación, presentamos lo siguiente. El concepto corrupción, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la acción y efecto de corromper, depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar. La corrupción, por lo tanto, puede tratarse de una depravación moral o simbólica. La Comisión Internacional de Derechos Humanos, en el informe Corrupción y Derechos Humanos 2019, señala que la corrupción se caracteriza por el abuso o desviación del poder, sea público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado y que debilita a las instituciones de control, tanto administrativas como judiciales. Tapia y Salpa 2011 presentan un abanico de definiciones que van desde lo estrictamente legal hasta lo religioso y moral, pasando incluso por lo cultural e histórico. Tomando como referencia el contenido del portal Corrupción en México, se presenta el concepto en un acercamiento más microsocial, es decir, se considera como corrupción aquello que para la gente lo sea, todo aquello que de convertirse en conocimiento público conduciría al escándalo. Esto implica que el reconocimiento de un acto como corrupto depende de la cultura, de tal manera que un comportamiento escandaloso en un lugar podría considerarse completamente normal en otro. De acuerdo a esta concepción, Aroca 2005 plantea que puede haber tres tipos de corrupción: la blanca, la negra y la gris. La corrupción blanca se emplea para referirse a prácticas que no son reconocidas como corruptas ni por la opinión pública ni por las minorías. En otras palabras, la corrupción está tan completamente integrada en una cultura que ya ni siquiera se percibe el problema. La corrupción negra tiene el mismo consenso, pero al revés. Todos, minorías y ciudadanos, están de acuerdo en estigmatizar ciertas prácticas. El desacuerdo aparece en la opción gris. Lo que unos definen como corrupción, otros no lo consideran como tal. Es en este desajuste en donde hay riesgo de que aparezca el escándalo, en el choque entre las percepciones de unos y las prácticas de otros. Para este estudio interesa considerar la corrupción blanca y gris vista desde el sujeto, es decir, en la percepción del individuo que en su vida cotidiana vive la cultura de la corrupción casi sin darse cuenta. Metodológico, se utilizó una encuesta a 94 alumnos de la Escuela del Nivel Medio Superior de Celaya, sede SAUS. La encuesta consta de 6 preguntas. Se presentaron a los encuestados las preguntas 1 a 5 y antes de responder la última pregunta, se les presentó un video informativo y de reflexión respecto a lo que es la corrupción, su origen y sus graves consecuencias. Una vez concluida la visualización del video, respondieron la última pregunta. 5. Análisis de resultados. Con las preguntas 2 y 3 se pretende obtener información de autopercepción del individuo como partícipe en actos de corrupción. Las preguntas 4 y 5 se diseñaron estratégicamente para desvincular al alumno de la posible participación en actos de corrupción como experiencia personal y verificar si la percepción de actos de corrupción se intensifica, si se le aleja de la experiencia personal a los entrevistados.
Como se puede observar, se confirma la premisa de que la percepción de la corrupción se intensifica cuando el entrevistado deja de ser el sujeto a evaluar. Esto queda claro al comparar las respuestas de las preguntas 2 y 3. Obsérvese que la cifra rodea el 50% de reconocimiento. Sin embargo, el escenario cambia rotundamente cuando se le pide al entrevistado revelar la posible participación de otros en actos de corrupción, arrojando un resultado afirmativo que va del 75.5 al 87.2%. Sobre todo este último porcentaje, 87.2% afirmativo arrojado en la pregunta 4, ¿has visto algún compañero copiar o hacer trampa en un examen?, permite apreciar de manera indirecta la propia realidad del entrevistado, quien con alta probabilidad puede ser ese alumno que ha sido visto por otro haciendo trampa. Nada despreciable resulta ser el 75.5% de respuestas afirmativas a la pregunta 5. ¿Alguna vez has presenciado un acto de corrupción de algún familiar, amigo o desconocido? Este resultado permite dimensionar la grave frecuencia con la que se presenta la corrupción en la vida cotidiana en cualquiera de sus manifestaciones. Finalmente, se compararon las respuestas de las preguntas 1 y 6. En la pregunta 1, ¿te consideras una persona corrupta?, puede apreciarse una significativa tendencia hacia el no como respuesta con un 79.8%. A la pregunta 6, ¿te consideras corrupto al terminar esta encuesta?, 30.9% contestaron sí, 37.2% no y 31.9% manifestaron no saber. Es importante destacar que esta última pregunta fue respondida después de la proyección del video informativo y de reflexión al que se hace mención al inicio de esta sección. En las respuestas a las preguntas 1 y 6, a primera vista puede percibirse un claro contraste. Sin embargo, al comparar las respuestas a las preguntas 4, 5 y 6, incluso los no sé de la última, sumados a las respuestas afirmativas, el contraste se desvanece y se aprecia una significativa congruencia entre su nueva autopercepción como contribuyente a la corrupción y la percepción de la participación de otros, en la que en automático queda incluido. 9. La interpretación de datos que antecede permite corroborar que, en efecto, socialmente se tienen plenamente identificados los actos de corrupción. Este entraría en la llamada corrupción negra, es decir, la por todos estigmatizada. En cambio, es difícil para el individuo reconocerse partícipe y contribuyente, aunque sea a menor escala, llegando a lo mucho a una posible corrupción gris, en la que su participación, al ser causa de vergüenza por el repudio a sus efectos, puede pasar no solo desapercibida, sino además pretender ser justificada. A manera de conclusión, una natural dificultad al abordar temas como la corrupción y la posibilidad de ser contribuyentes de la misma fue obtener respuestas verdaderamente confiables, válidas. Para ello, debió dejarse muy clara la anonimidad de los encuestados y diseñar estratégicamente preguntas en las que el posible acto de corrupción no fuera realizado por el encuestado. Estas dos situaciones fueron previsibles gracias a la revisión documental, en la que queda claro que la corrupción jamás se reconocerá como tal. Tan solo nombrarla es una muestra de infinito mal gusto. Fue muy notorio que, al alejar por completo a la persona del acto y preguntar qué tan frecuente consideran que son los actos de corrupción de otros, las cifras cambiaron significativamente. Entonces, la corrupción como experiencia personal parece intensificarse conforme se aleja de la persona entrevistada. La parte verdaderamente importante de este ejercicio es que a partir de la reflexión y el conocimiento se logre el despertar de la conciencia para evadir todo aquello que nos pueda convertir en contribuyentes de la corrupción, sea blanca, gris o negra. Muchas gracias por su atención.